Good morning. I am working with first grade section C. Estoy trabajando con primero básico sección C. We are working question words. Estamos trabajando palabras de pregunta. Las palabras de pregunta, la única que estamos trabajando ahorita es qué, what. Y la estamos trabajando en presente simple, o sea, el auxiliar do y does. Estamos trabajando con verbo poder y el verbo to be. Y la primera pregunta dice, ¿qué están ellos leyendo? ¿Están ellos o estamos nosotros? Están ellos, ¿verdad? Sí, ¿qué están ellos leyendo? Hagamos la pregunta, por favor. 1, 2 y 3. What are they reading? What are they reading? They are reading a book. Perfecto. ¿Cómo se dice ellos están en mi casa? They are in my house. Excelente, estás analizando. Quiero que hagamos la siguiente pregunta, por favor, con el verbo poder, por favor. La misma pregunta con el verbo poder. Español, inglés. What can they read? Sí, pero primero en español. ¿Qué pueden leer ellos? Ok, solo que en inglés se lee qué pueden ellos leer. Español sí se puede decir de las dos formas, pero en inglés es qué pueden ellos leer, ¿verdad? ¿Cómo sería en inglés? What can they read? What can they read? What can they read? Hello. What they can reading up? ¿Qué dices en español? ¿Qué pueden ellos leer? Pero esa era la pregunta. Esa era la pregunta, tú estás respondiendo, porque si alguien te dice, si alguien te pregunta en español, ¿qué pueden ellos leer? ¿Cómo responderías en español? ¿Ellos pueden leer la Biblia? Ok. ¿Será que puedes poner tu cámara más para abajo o tu rostro más para arriba? Porque no miro tu boca. Gracias. Te vuelvo a preguntar. What can they read? What they can reading Mi amor, up? ¿por qué me estás poniendo what? ¿Por qué me estás poniendo what en la respuesta? What es una palabra de pregunta. ¿Sí? Te voy a volver a preguntar en español y me respondes en español. ¿Qué pueden ellos leer? Respóndeme en español. ¿Qué pueden ellos leer? ¿Cómo? Ellos pueden leer la Biblia. ¿Ellos pueden leer ¿Ellos pueden leer qué? la Biblia? Ok, ¿cómo dirías eso en inglés? Ellos pueden... They can reading up. Reading es leyendo. Tu verbo no tiene que ir en gerundio ahí. Ellos pueden leer, no leyendo. Ah, ya. Entonces es they can reading good. Otra vez pusiste reading. Ya te dije que no va en gerundio. O sea, ¿será que es correcto decir ellos pueden leyendo? No. No, ¿verdad? Tampoco en inglés. No pongas el verbo en gerundio. ¿Sabes del principio? Ellos pueden leer la Biblia. Ellos pueden leer la Biblia. They can reading. Otra vez pusiste el verbo en gerundio. Ya te dije que no va reading. Reading es leyendo. ¿Cómo es el verbo leer? Leer.
Solo quitarle in o ing. Exacto. Solo quitarle ing en cada bola. Reading. They can reading. No le estás quitando el ing como te dijeron. Read. 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 Eso es lo que con pronunciación. Bueno, aparte de saber las palabras, hay que saber escuchar, porque si, por ejemplo, a mí en español me preguntan, ¿qué pueden ellos leer? Yo respondo, ellos pueden leer tal cosa. O sea, aparte, tienen que aprender, aparte de usar lo que usted ya sabe, lo que usted ha aprendido en mi clase, tenemos que aprender a escuchar la pregunta. ¿Sí? Te voy a preguntar de nuevo. What can they read? What can they read? They can read Bible. Bible. The Bible, porque es la Biblia, T-H-E. Bible. Bible. What can they read? They can read Bible. The Bible, porque es la Biblia, T-H-E. Bible, T-H-E. Bible. The Bible, the Bible, the Bible. What can they read? We can read the Bible. ¿Cómo se dice ellos en inglés? Saying. ¿Por qué no se escucha así cuando tú respondes? ¿Cómo es el verbo poder en inglés? Can. Ok, ¿por qué no se escucha así cuando respondes? ¿Cómo es el verbo leer en inglés? Read. ¿Cómo? Read, read, read. Read. ¿Y cómo se dice la Biblia en inglés? The Bible. ¿Y por qué no se escucha así? What can they read? They can read the Bible. Ok, ahí está mejor. Ahí está mejor. Read. Ese verbo termina con D. Dedo. Read. 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 Tienen que aprender a pronunciar los sonidos de las letras. Y muy importante. Bueno, quiero que me hagas la última pregunta, por favor, con el auxiliar do. El auxiliar do no significa nada, pero tiene que ir en inglés cuando una pregunta en presente simple que no contiene el verbo to be ni el verbo poder. ¿Sí? ¿Cómo sería tu pregunta en español? Si la primera pregunta decía, ¿qué están ellos leyendo? De ahí la convertimos a, ¿qué pueden ellos leer? Ahora la quiero, pero sin el verbo poder y sin el verbo to be. ¿Cómo sería? ¿Qué están leyendo ellos? No, porque están es el verbo estar. Es el verbo estar. Y el verbo cero de estar en inglés es el verbo to be. La quiero sin eso. Eso ya la hicimos. Si no entiendes, te doy ejemplos. Por favor. Ok. Bueno, suponiendo que mi primer pregunta era, ¿estás comiendo? Ok, ahí está el verbo estar, porque estás viene el verbo estar. Bueno, sería, ¿are you eating? Ahí, bueno, el profesor dijo, bueno, cámbiame esa pregunta con el verbo poder. Ok, ¿puedes comer? Can you eat? Ok, perfecto. Quiero que me hagas la misma pregunta con el auxiliar do. Ok. ¿Comes? Do you eat? O sea, el auxiliar do no significa nada. Solo me dice que es pregunta. No sé si me te ayudó eso, pero...
Eh, Ya hicimos qué están ellos leyendo. Ya la hicimos. Están, ya usamos el verbo estar. ¿Qué pueden ellos leer? Ya usamos el verbo poder. Ahora quiero que hagamos la pregunta sin el verbo poder y sin el verbo estar. Solo el verbo leer. Y eso significa el auxiliar do. ¿Qué leen, qué ¿Perdón? leen ellos? ¿Qué ¿Qué leen ellos? leen ellos? ¿Qué leen ellos todos los días? Ahora vamos a agregar todos los días. ¿Cómo se dice todos los días en inglés? Every morning. Eso es todas las mañanas. Dejémosle todas las mañanas. Dejémoslo así. Dios está en tu mente. ¿Qué leen ellos todas las mañanas? ¿Cómo sería en inglés? What read they what do read they No. Va a auxiliar pronombre verbo. Auxiliar pronombre verbo. Esa es la orden en inglés y nunca falla esa orden. Va el auxiliar, después va el pronombre, después va el verbo. Eso es la orden siempre en inglés. entonces es what read Read es el verbo. Read es el verbo de acción. Eso va, por eso te dije auxiliar, que es el auxiliar do, es el que usamos en presente simple. Después va el pronombre. ¿De quién estamos hablando aquí en esta pregunta? que están leyendo. Sí, pero ¿de quién estamos hablando? De do. Sí, pero en español, ¿de quién estoy hablando? Si yo digo, ¿qué? Hasta yo te lo digo, hasta te lo voy a decir. ¿Qué leen ellos todos los días? Todas las mañanas, tú dijiste. ¿De quién estoy hablando? ¿Qué leen ellos todas las mañanas? ¿Qué leen ellos todas las mañanas? ¿De quién estoy hablando? De ellos. Ok, ¿cómo se dice ellos en inglés? They. Ok, después del auxiliar va el they, después va el verbo y de último va el complemento, que sería todas las mañanas. Te escucho. What do they read every morning? What do they read every morning? They read a book every morning. Si ustedes aprenden el orden auxiliar, pronombre, verbo, auxiliar, pronombre, verbo, auxiliar, pronombre, verbo, no les va a costar nunca. ¿Por qué? Solo cambiamos esa pregunta con el verbo poder. ¿Qué pueden ellos leer? Simplemente cambio el do, lo quito de ahí y le pongo can. What can they read? Si quieres ponerle every morning, pues bueno. ¿Qué están ellos leyendo? Lo mismo, solo quito el can o el do y le pongo el verbo to be. What are they? Y el verbo en gerundio, reading. ¿Sí? Si aprenden eso, no les va a costar en ninguna pregunta después.